Carolina es psicóloga, una psicóloga católica, que es importante, porque en este tema, si no, podemos morir, ¿no? Imaginaros la explicación que nos darían. Y bueno, ella también la hemos invitado porque sí que tiene como mucha experiencia también de tratar este problema con pacientes que reciben, ¿vale? Entonces, pues yo creo que quedamos en manos de Carolina y a ver si al final tuviéramos un ratito para un poco de preguntas. Así que nada más, empezamos. Buenos días a todos y en primer lugar, pues voy a empezar por qué es la pornografía, no en términos del catecismo que se lo ha explicado el padre Santiago fenomenalmente, sino en una descripción que podría servir incluso para el diccionario. Es la representación a través de imágenes o la lectura de contenido sexual que busca producir una activación sexual. Es decir, es una conducta que por medio de una imagen o de una lectura tiene como finalidad el producir esa excitación sexual. Le voy a poner un vídeo, le pido perdón porque esté en inglés, voy a tratar, mi inglés es macarrónico, pero que voy a tratar un pelín de traducirles o decirles lo más importante. Pero yo creo que merece la pena porque lo explican con una claridad meridiana. El cerebro es una parte importante del cuerpo, controla nuestro cuerpo. El 20% de la sangre y el 20% de los oxígenos la consume el cerebro. Habla de la plasticidad sináptica. Existen numerosas investigaciones que demuestran la correlación entre la visión de pornografía y cambios en la plasticidad sináptica. When you're starting to get turned on, dopamine is released, which creates a state of tension and focus, getting a neurological feel-good reward. Está haciendo una comparación. Cuando se tiene una relación sexual, pues se producen una serie de mecanismos biológicos en nuestro cuerpo. La pornografía persigue el mismo efecto, pero finalmente tiene consecuencias distintas, porque esa plasticidad sináptica hace que abra caminos diferentes. Es decir, cuando se produce una relación íntima entre un hombre y una mujer, se produce una reciprocidad, hay una relación con la otra persona. En cambio, cuando se produce el visionado de pornografía, tiene una consecuencia que se produce esa excitación corporal, pero no viene asociada a una persona. Por eso también tiene consecuencias, teniendo efectos semejantes, es como si usurpara el placer asociado a esa relación íntima para desvincularlo de su totalidad. Es decir, que la visión de pornografía roba un trozo de uno de los componentes de la relación afectiva íntima. Entonces, está describiendo las sustancias que se segregan. En un primer lugar, se segrega dopamina. La dopamina crea un estado de tensión y de atención, es decir, que como acceder a la afectividad es una zona de máxima alcurnia en el interior de la persona, en realidad estamos diseñados para que nuestra consciencia diga, ojo al dato que está entrando algo importante. Por eso, la dopamina en un principio tiene una finalidad adaptativa, es decir, que sirve para decir, atención, que esto que va a suceder es importante. Continúa. For more of the activity. When epinephrine is released,
making us more alert. el estado de alerta de la norepinefrina. As you reach the moment of orgasm, oxytocin, Cuando se vasopressin, llega ya al orgasmo, esto es en la fase previa, cuando ya se llega al orgasmo, y aquí me quiero detener, se segrega oxitocina. Esta hormona resulta que crea un vínculo, un lazo, con la persona o con el objeto que causa la activación. Es decir, que nuestro sistema nervioso en un momento dado va a suscitar una serie de sustancias que van a propiciar, es decir, cuando yo aprendo, leo, escucho, no lo hace mi cuerpo al margen de mí. Cuando estoy comprendiendo o hablando está el área de Broca o de Wernicke, que son áreas del cerebro. Pues de igual manera, cuando se tiene una actividad, hay excitación, se van a segregar, va a tener un correlato físico esa excitación. Aquí el problema está en que si se produce esa excitación y no va dirigida hacia otra persona, queda por esta hormona vinculada al objeto que causó la activación. Aquí, por eso comprenden los mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, una persona, el voyeurismo, el exhibicionismo, las distintas perversiones sexuales, ¿por qué se pueden dar? Es decir, la zoofilia, el encontrar excitación pues con animales o con objetos o con la necrofilia y cosas ya perversiones. Es decir, fíjense que esta hormona en sí misma necesita ser dirigida porque pertenece a nuestra parte animal. Entonces, en el momento en el que la persona está viendo pornografía, en ese momento es como si nuestra parte mona está dirigiendo el Ferrari de nuestra persona. ¿Qué puede pasar si ponemos a un mono al frente de un Ferrari? Pues la que varía eso. Y precisamente este es el potencial dañino que tiene, además de otro que veremos ahora a continuación. Use the person or object that's causing the arousal. The body also produces natural opiates, giving a sensation of euphoria and release. Then, cuando se llega al clima, Cuando se produce el clima, se producen secreciones y después secreciones de opiáceos naturales que crean sensaciones de euforia y relajación. Y después la serotonina. Fíjense que para los tratamientos de la depresión se utilizan medicamentos que impiden la recaptación de serotonina o aumentan la producción de serotonina, porque se supone que la persona está sufriendo pues una alteración en la secreción de serotonina de esos circuitos. Pues fíjense que la visión de pornografía está alterando el mecanismo también de la serotonina. Por eso, a largo plazo, una de las consecuencias demostradas científicamente del consumo de pornografía son estados depresivos graves. Fíjense qué importante es. Pero ¿qué ocurre? Que como después de esa activación se produce esa euforia, esa relajación, y luego la serotonina crea un estado de calma, sensación de bienestar, satisfacción, pues en el fondo este mecanismo tiene un sentido biológico porque todo nuestro cuerpo está muy bien hecho y responde a una finalidad amorosa, busca nuestro bien. Entonces, este mecanismo engancha con la serotonina al circuito que se llama de recompensa. El circuito de recompensa es una de las bases o de los motores de arranque de nuestro sistema de motivación. La motivación, ¿qué significa? Lo que nos mueve, lo que nos empuja, ¿verdad que sí?
Cuando nosotros estamos estudiando algo, si recuerdan un poco la época del colegio, estaban estudiando y poco a poco veían que lograban aprender aquello, después ese aprender aquello, ¿qué hacía? Que nos daba como más ganas de hacer más cuentas o de hacer más esos ejercicios. En cambio, los niños, cuando éramos niños, cuando no se nos daba tan bien, ¿a qué tendemos? Pues esa parte niña nuestra no quería hacer los ejercicios. Luego. Pero fíjense que cuando poco a poco se iba logrando adquirir ese conocimiento, se produce como una especie de bienestar. Han visto a sus hijos cuando realmente han estudiado y han aprovechado, que van a la cena y parecen otros, están contentos, y en cambio cuando, sin decírselo a ustedes, andan surreado y no han estudiado, ponen pegas por la cena, se lían líos con los hermanos. ¿Por qué? Porque están insatisfechos. Ese proceso de aprendizaje suscita también serotonina e invita a que cada vez que se ponga a estudiar matemáticas, cuanto más se haya vencido, más ganas de mates tiene. Entonces, este mecanismo, si se orienta al bien, que es a estudiar matemáticas, es genial, porque cada vez me costará menos ponerme a estudiar. Pero si se orienta a ver pornografía o a echar a las máquinas tragaperras, cada vez tendré más ganas de echar a las máquinas tragaperras. Y ya no será una cosa, porque como está íntimamente unido a los sistemas de aprendizaje, en el ser humano el aprendizaje es de ida y de vuelta. Es decir, que cada vez que, si yo acabo de aprender a conducir, cada vez que conduzco, se produce una retroalimentación de mi cerebro en esa plasticidad sináptica y se van estableciendo caminos de tal manera que se automatizan. Por ejemplo, un niño que está empezando a leer la casa y llega un momento en que a lo mejor está en la universidad, bueno, si tiene suficiente estimulación y lee bastante, pues lee de corrido y lee perfectamente bien. ¿Por qué? Porque en la repetición de la conducta se va interiorizando y se va automatizando, porque es un mecanismo que tiene nuestro cerebro de funcionamiento eficaz. ¿Ustedes se imaginan que cada vez que subieran al coche, en vez de haber aprendido a conducir, tuvieran que pensar cada vez que tienen que cambiar la marcha, qué marcha poner? Sería muy pesado hacer las cosas. Por eso, poco a poco, a medida que las vamos haciendo más veces, ya, como se dice la expresión, lo sabemos con los ojos cerrados. El peligro que tiene esto es que genere ese mismo hacer con los ojos cerrados, porque fíjense que se pierde la consciencia de la elección y en ese momento esa persona, porque era automáticamente cada vez que tiene un mal rollo, con un deseo grandísimo de ir al ordenador, que como es el mismo mecanismo que es el circuito de recompensa, es el mismísimo mecanismo que tiene el alcoholismo y cualquier tipo de adicción. Como comprenderán, ¿qué ocurre? Que a medida que, por eso no es igual un consumo que dos consumos. Cuanto más consumo, peor. Y lo más importante es que nos demos cuenta que a medida que eso se ha automatizado, la persona puede verse mucho más impotente para lograr vencerlo. De tal manera que, añadido a ese daño en los circuitos de serotonina, viene también una sensación de impotencia, de que no puedo hacer nada por este problema que tengo. Adelante. Calm, well-being and satisfaction. The same hormones and neurotransmitters are released during the viewing of porn. This creates what they call neural pathways in the brain. Que crean nuevos caminos en el cerebro
de activación no asociados a personas, sino a objetos y a imágenes. You get a build-up of what's called delta FOSB, which is a molecular switch for a dip. Está creando nuevos caminos y al mismo tiempo se produce la secreción de esta sustancia, entonces, de esta molécula alfa, delta, FOSB. Esta molécula está asociada, la presencia de esta molécula está asociada cuando ya está en el interior de la persona la adicción y los comportamientos compulsivos adictivos, los síntomas propios de la adicción. Esa adicción también nos va a decir que genera cada vez mayor tolerancia, es decir, que va a necesitar nuevos estímulos. En el caso de las drogas serían mayor dosis. En el caso de la visión de pornografía necesita radicalizarse esa pornografía para lograr el mismo nivel de activación sexual que originaba al principio. Entonces la persona tiene un síndrome de abstinencia que le impele y por eso empiezan con una cosa y al final toman una deriva mucho más grave con el paso del tiempo. Cravings and compulsions. Over time, a person's brain then becomes supersensitized to porn. Any hint of sexual media immediately. Dice, al mismo tiempo se vuelve hipersensible, es decir, que el cerebro guarda esa información y sabe que asociado a la visión de imágenes relacionadas con lo sexual va a tener premio. Entonces, la atención se desvía, se tergiversa y ¿qué nos hace? Que automáticamente la persona tiene está desarrollando un radar de detección de aquello que le va a producir ese bienestar. Por lo tanto, fíjense qué sufrimiento tan grande para la persona que se engancha, porque al final está todo el día nada más que pendiente y es que no se puede sustraer de un anuncio, de otra cosa, y porque claro, todos estos mecanismos es como que el cerebro, la parte animal del cerebro le dice, venga, que me gusta, que eso está muy bien. Como ha encendido el circuito de recompensa y el circuito de recompensa se pone a crecer, a hacer crecer esa conducta, si yo oriento el zoom a una conducta constructiva, me hago muy sabia en una ciencia. Por ejemplo, si me da por estudiar, pues consigo ser pues una eminencia en determinada cosa. Pero si yo eso mismo lo ordeno a la visión de pornografía, fíjense en qué se especializa esa cabeza. ¿En qué? They need more porn and more graphic and disturbing types of porn just to turn them on. If you want more understanding about how porn impacts the brain, you can down. Salga y ya la presentación PowerPoint. Al botoncito de arriba, al superior izquierdo, al de abajo, ahí. Ya está. Pueden pasar, por favor, a la tercera. A la siguiente. Les invito a que vean la definición de pornografía del catecismo. Yo creo que la habrá dicho el Padre Santiago, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, vamos a ver. He cogido la definición, la que les he explicado antes de poner el vídeo, viene de Thomas Licona, un psicólogo del desarrollo, profesor emérito de la Universidad del Estado de Nueva York en Cortland, que define la pornografía como la representación de la conducta erótica, visualización sexual en imágenes o en escritura, que pretende causar excitación sexual en el espectador. Es importante porque miren que tanto hablan de este tipo de cosas y nadie lo define,
porque en el momento en que lo definimos se ve la trampa de que en sí mismo encierra la pornografía, que es que lo único que busca es la excitación sexual. Si solo busca la excitación sexual, entonces ¿está buscando la entrega? No. Pasamos al siguiente. Aquí nos detenemos. Vamos a ver. Le voy a explicar brevemente porque es importantísimo entender el esquema de cómo funcionamos a nivel psicológico. Tenemos una columna intelectiva y una columna afectiva. La parte inferior es nuestra parte animal, la parte superior es la parte racional y la superior del todo es la zona trascendente. La única zona que es inclusiva de todo el ser es la zona trascendente. A medida que desciende el comportamiento de la persona se llena y experimenta ese llenado cuando las conductas van a alimentar la zona trascendente, la zona racional en su importancia y la zona animal. Si yo cierro la espiritualidad, no vivo, y también la racionalidad, pues entonces vivo a cuatro patas. Fíjense, el vivir desde la dimensión animal se considera en psicología y en las periciales inmadurez. Inmadurez. Una persona que se casa a este nivel hace el matrimonio nulo. Ahí ha habido una junta de macho y de hembra, pero no un matrimonio, no una unión. Entonces, tenemos que entran estímulos, entran desde el exterior, estímulos, y nuestra inteligencia va a opinar. Pues me parece bien, pues me parece mal, no para de opinar. Al mismo tiempo que opina, suscita en el sistema límbico unos sentimientos que son acordes a esas opiniones. ¿Me gusta o no me gusta? Por ejemplo, si vemos un perro rabioso, la opinión es que ese perro puede causarnos daño y el sentimiento no es de una pachorra y relajación, sino que me pondré ansiosa, nerviosa, el hombre ansioso o nervioso, y el comportamiento tenderá a ser acorde a eso que está sucediendo, que será atacar o atajar aquel peligro, o si no, si ve que no lo puede atacar, salir pitando, ¿no? Entonces tenemos aquí que ese sentimiento va a suscitar en nosotros disposiciones a hacer cosas o a evitarlas. De tal manera que si yo veo, por ejemplo, una pastelería y digo, opino, qué buenos tienen que estar estos pasteles, el sentimiento es de apetito de ellos. Por lo tanto, el comportamiento al que me predispone ese amor visceral es a ejecutarlo. Pero ¿qué ocurre si soy diabética? Este mecanismo, si yo lo dejo tal cual, me trae problemas. Y es que necesita ser reguladas esas opiniones con el discernimiento, la inteligencia general. La inteligencia general está situada en el lóbulo frontal, que se llama en psicología área de integración. Entonces, ¿qué hace nuestro discernimiento? Pues así, en términos sencillos, es que de aquí, de lo que estamos opinando, a ver, ¿qué es lo que es verdad? ¿Dónde está mi bien? ¿Debo ahora comerme ese bollo? ¿Debo ahora? Y una vez que he discernido el bien, cada vez que yo me esfuerzo por alinearme a ese bien, entonces me estoy amando de forma racional. Aquí está la base de la educación en la voluntad. Vologisbul significa querer. Entonces una persona que no tiene voluntad no quiere. Y ahora vamos otra vez con el consumo de pornografía. El consumo de pornografía produce estimulación en áreas prefrontales. Esas áreas prefrontales, cuando se estimulan mucho, tienden a perder, a bajar el control sobre nuestra conducta. Recuerden que era un mecanismo para que se automatizara, por ejemplo, la conducción.
Entonces, fíjense que está atacando a la voluntad. Cada vez que nosotros decimos a los chavales, no, mira, ahora no toca eso, ahora toca esto otro, porque es por tu bien, y no porque sea un capricho nuestro, sino porque realmente sea su bien, entonces nosotros estamos formando su voluntad. Hoy no está de moda la mortificación, pero no se nos puede olvidar que un poquito de sacrificio y de mortificación nos ayuda muchísimo a ser más dueños de nosotros mismos, porque precisamente lo que ataca la pornografía es a perder ese control sobre nosotros mismos. Por las razones que ya hemos dicho. Entonces, si resulta el amor visceral, se llama visceral porque repercute en las vísceras. Entonces, por ejemplo, si me entra angustia, me falta el aire. Si me da rabia, son las úlceras. Me da un dolor de tripa, en fin. Si la visión de pornografía me produce de primeras esa descarga o esa satisfacción, pues entonces en ese momento me estoy dejando llevar de ese placer y de ese gusto. Pero el placer hace como el demonio. Ti, 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 ti. Y una vez que ya lo has cogido, entonces te trinca, ya no tiene voluntad. Lo que en un principio sí elegiste, después te elige a ti. Y hay que estar pendientes. Y como comprenderán, un niño no tiene cabeza para poder darse cuenta de eso. Está indefenso. Indefenso, totalmente indefenso. Pues fíjense. Y ahora vamos a la relación conyugal. En la relación conyugal, si se limita a lo que me agrada o no me agrada, ¿cómo va a ser el acople del hombre y de la mujer si yo solo me quedo con lo que me agrada y esquino lo que no me agrada? ¿Ese matrimonio se va a unir? No, no. ¿Dónde está realmente la madurez? Cuando hay acogida al otro, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Y para poder acoger al otro en lo bueno y en lo malo, solo podemos estar desde la inteligencia general, que discierne, que ve la debilidad y ayuda al otro, se esfuerza por contribuir a su propio bien y al bien del otro. Si yo solo busco mi bien y mi propia satisfacción y exijo al otro, no por el bien que el otro supusiera eso, sino por mi propio beneficio egoísta, pues entonces ahí no está habiendo una unión matrimonial. ¿Y cuántas veces exigimos al otro para que responda a la medida de mis deseos? Entonces, ¿cómo crezco? Y ahora, pasa lo siguiente, aquí, me quedo aquí. Vamos a ver, la zona de confort, donde está todo el mundo a gustito. ¿Dónde está todo el mundo a gustito? En aquello que nos gusta y es conforme a nuestra cuerda. ¿Qué ocurre? Que la vida es constante novedad. El problema son situaciones que no dominamos, que desconocemos, que generan miedo, incertidumbre, inseguridad. Todas esas situaciones son el tajo, la materia prima para desarrollar el amor. Porque tenemos que crecer en el amor. Porque el amor no nos viene dado, lo tenemos que construir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vida animal, recuerdan, el nivel inferior, como no le está gustando lo que está viendo, como no le está agradando lo que está viendo, ¿qué ocurre? Que busca su refugio, donde estoy a gustito. Para que ese encuentro íntimo sea plenamente satisfactorio, tiene que haber un encuentro de una persona hacia la otra. La sexualidad del varón es tremendamente delicada. Una mujer, con una frase que diga al varón, le puede dejar cao. Y aquí apelo a las mujeres que
Hoy día parece que no se lleva eso, pero deberíamos de verdad respetar más la psicología del varón. Y hay ciertas cosas que se le quedan grabadas que pueden hacer que en el encuentro íntimo no tengan virilidad. ¿Me he explicado bien? Entonces, si hay cosas, resentimientos, malestares, dialóguenlas, porque la relación íntima es la prueba del algodón de lo que hay en la relación entre esas dos personas. Y si no hay nada más que animalidad, solamente hay deseo egoísta de autocomplacencia, y así se van a encontrar. ¿Dónde nos encontramos? En aquello que al final hemos estado en común, estamos de acuerdo. Ahí es donde se va a producir un encuentro. Entonces, en esa entrega, en esa búsqueda de soluciones, cuando yo veo que a lo mejor me ha dado una mala contestación, ¿cuántas veces el hombre llega y da una mala contestación? Y la mala contestación es malísima, pero no nos quedemos ahí. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado? Dialogadlo, porque entre que al hombre le cuesta expresarlo y que la mujer acapara prácticamente el grueso de la conversación, pues entonces ¿qué intercambio va a haber ahí? El uno no habla y la otra no escucha, pues entonces tiene que haber un tiempo para comunicarse, para decir qué es lo que te pasa. No me gusta, o sea, me he sentido mal cuando me has dicho esto. Entiendo que no querías decir una cosa tan desafortunada o tan... ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Y tienen que encontrar entre los dos un camino para que él pueda ser acogido en las necesidades que él tiene y ella pueda ayudarla, y él, el varón, puede ayudar a la mujer en sus necesidades, y entre los dos, porque miren, ella tiene que aprender a amar, y es un río, y él tiene que aprender a amar, y es otro río. Pero aquí conozco a un sacerdote, a un monje que es muy gracioso, que le preguntaba a un matrimonio recién casado: fulanito, ¿tú para qué te has casado con menganita? Yo pues para que me quiera. Menganita, ¿y tú para qué te has casado con fulanito? Yo pues para que me quiera. Y dice, ¿y entonces aquí quién se dedica a querer? Si los dos estamos esperando a que el otro me quiera, entonces aquí ¿quién se dedica a querer? Y por eso, como bien decía el Padre Santiago, yo tengo, por amor a mí, sea hombre o mujer, que esforzarme, vivir de una manera madura y esforzarme porque mi comportamiento sea constructivo de un bien. Porque aquí el que no construye desparrama. Y eso es la Biblia, no puede ser más. Pero es que resulta que la ciencia corrobora punto a punto todas las indicaciones y va con mucho más retraso de lo que ya viene afirmando nuestro Señor. O sea que, fíjense qué importante es, en este sentido, esa entrega para construir ese bien. Entonces, cuando llega el encuentro íntimo, como ha habido una reciprocidad, como se han acogido mutuamente en sus debilidades y están dispuestos a ayudarse, ese encuentro puede durar, esa satisfacción, 15 días o mucho tiempo. Porque ustedes, cuando comen un cocido, después no tienen ganas a la media hora, ¿verdad que no? Pero cuando se tienen ganas de lo que se tiene ganas cada 2 por 3, entonces, ¿qué significa? Que ha picoteado pero nada. ¿Me explico? Y es porque no ha abarcado al interior de la persona, porque para que ese abrazo llegue hasta la dimensión espiritual, tiene que haber un trabajo muy grande detrás, muy grande detrás. Y de verdad hay que, como dice Munilla, querer, dialogar mucho, hablar mucho, decir, que la mujer diga y que el hombre diga, que no se asuste. Bueno,
La cuestión es que cuando nos entregamos, en esa entrega, una y otra vez, que tenemos que estar dispuestos a que a veces no acertemos en aquello que trata de resolver el problema, resulta que vienen caminos para resolver los problemas. Y es entonces que crece la vida afectiva de la persona y entonces esa relación familiar está viva. Si la persona con la pornografía queda encerrada en su vida animal, se produce una consecuencia inmediata que es el egocentrismo, que la persona está centrada en su propia yoidad. Aquí las leyes de la motivación nace de una necesidad o una carencia que genera una inquietud que da lugar a una conducta o comportamiento dirigido hacia un bien o incentivo que reduce o restaura la necesidad. Si como persona tengo un nivel mineral, vegetal, animal, racional y trascendente, si la relación matrimonial es animal, que estoy aquí porque me gusta y cuando no me gusta no estoy, no construyo, es decir, estoy en el esquema anterior, en la parte animal, resulta que cada vez que yo tengo conductas hacia mi cónyuge, queda a lo mejor satisfecha la parte animal. Pero ¿qué pasa con la parte racional y la parte trascendente? Cuando de ese encuentro personal quitamos una de las partes, miren, así es la unión. Pero si solo dejo la parte animal, esto que queda abierto se traduce en el interior de la persona en un anhelo que no va a ser satisfecho y que una y otra vez me llevará a insistir, porque no termina de satisfacerse, y cuando no termina de satisfacerse y queda abierto el ciclo, la persona de forma compulsiva pide y vuelta otra vez la burra al trigo que no se satisface. Y es entonces que viene la frustración. Cuando la conducta o comportamiento, adelante, la frustración es cuando la conducta o comportamiento no satisface bien o el incentivo que va a reducir la necesidad. Lo van a comprender enseguida con el ejemplo de un niño. Un niño que tiene necesidad de chocolate, solo quedaban 2 onzas, va a la despensa y ve al hermano mayor que viene con boqueras de chocolate, pues vamos a entrar. Y entonces pasa a la siguiente, las consecuencias son agresividad, entra mala leche, si está hacia afuera, le quiere zurrar, le da tristeza, o empieza como un crío chico, no quiero, pues no quiero. Y dice la madre, pues no meriendes hoy, hay jamón de esos de que te gusta, mañana comerás chocolate. Ve, cuando la mamá no le ayuda a superar esas frustraciones, no le está educando en una afectividad casta y madura, sino que está alimentando el amor visceral, su apetito. ¿Cuántas veces educamos en que tengo derecho a mis apetitos? Pues cuando yo educo en darle derechos a sus apetitos a los niños, porque tiene ganas de esto, porque es que no le gustan las lentejas, es que no le gusta todo esto. Entonces, ¿qué estoy alimentando en él? Su vida animal. Luego, cuando todo el mundo esté un poquito colocadito, va a decir, no, yo no fumo el porro. Va a tener fortaleza interna para decir un no. La chica que se siente insegura y en ese momento de la pubertad cree que nadie la quiere, porque a veces se producen esos sentimientos en plena pubertad, le va a decir al novio o al cantamañanas que en ese momento, porque algunas veces, y digo cantamañanas no faltando a los hombres, sino a veces estos chicos, de aquí te pillo, aquí te mato y luego si te he visto no me acuerdo. Esa chica, ¿qué hará? Pues porque el hombre da amor, cuando vive a nivel animal, trata de convencer dando amor, pero para buscar sexo. Y la mujer da sexo a ver si le viene el amor. Pero claro, de besar sapos no viene el príncipe. El príncipe tiene que estar ya hecho.
Bueno, pues entonces, la regresión es cuando a veces, por una frustración, la persona empieza a comportarse de forma infantil. ¿Cuántas veces, a raíz de vivir una vida frustrada y de tener muchas dificultades y no encontrar ayuda en esas dificultades, el varón se repliega en lo que es el útero materno? Y a veces esa pornografía, por desgracia, se convierte en ese útero materno. ¡Qué desgracia!, ¿no? Que no sepa encontrar otra manera que cubrir esa necesidad afectiva. Y por eso es tan importante enseñarles a tolerar la frustración, enseñarles a que se fortalecen como hombres y como mujeres cada vez que soportan la adversidad, cada vez que aprenden de esa adversidad, cada vez que esa adversidad no se convierte en una queja, sino en una oportunidad. Lo vemos como un reto y una oportunidad para crecer. ¡Qué distinto es! Vamos. Bueno, cuando la persona no conoce su interior, es fácil, tiene poca introspección y se conoce poco, y conoce poco su propia debilidad y conoce poca su interioridad, porque ustedes quieren a mis vecinos, si no los conocen, ¿cómo los pueden amar? Entonces, si no se conocen a sí mismos, ¿cómo se van a amar? Es importante. Una persona que tiene mucho desconocimiento de sí mismo está a merced de sus pulsiones. Entonces, esta persona le viene cualquier cosa y va a desfogar de una manera muy infantil. En el fondo, detrás de muchos de estos consumos de alcohol o pornografía, hay una sensación de impotencia y de debilidad que se está camuflando debajo. Entonces, hay que ser valientes, decir lo que nos pasa, hablar con alguien, no dejemos paso al demonio mudo, a callarnos y a estar sufriendo lo que se está sufriendo. Hay que ir a la raíz. ¿Por qué me siento impotente? ¿Qué me pasa? ¿Qué me lleva a esto? Pase a los círculos. Siga. Aquí. Vamos a ver. Normalmente, cuando la persona no está madura, llega un puñetazo de la vida, un golpe o un desasosiego o lo que sea, el torbellino emotivo, hay en el interior. Entonces, algo externo nos lo dispara y de repente se ve la persona merodeando, buscando el momento de encender el ordenador o de ir al bar o de lo que fuere. Y se produce la cartería, normalmente un ritual. Ya hay un procedimiento de buscar esos subterfugios. Eso lo ven mucho en los adolescentes cuando empiezan a tomar un mal camino. Claro, como en el momento en que ya consiguen esa pornografía, tienen placer, serotonina, vuelven a la normalidad, pero no solo no han resuelto, se les ha pasado un poco el malestar, pero no han resuelto aquello que les costaba y todavía están con menos voluntad y más descontrolados. Con que fíjense el problema. Siga. Aquí hay otro autor que es buenísimo, Peter Leponis, no sé cómo se pronuncia el apellido, un psicoterapeuta católico que ha hecho un libro que está fenomenal. Y fíjense, lo que quería yo ver de él, pase. Bueno, en los hombres, los daños físicos. Los daños físicos se producen daños en la disfunción eréctil, se producen disminuciones en la materia gris del cerebro, es decir, que se atontiza a la persona, sea hombre o mujer el que lo consuma. Que haya más hombres que mujeres que consumen pornografía no es porque los hombres sean unos depravados y nosotras seamos unas santas, que ojo, qué puñeteras somos, porque muchas veces no lo respetamos. En la otra charla les hablé de una chavala que había estado todo el día en la clase, se había puesto un tanga y un pantalón de esos cortos y detrás tenía un muchacho. Estaba el muchacho que se subía a la lámpara. No le pusieron 70 partes porque Dios no quiso. Porque ¿cómo puede aguantar un muchacho así, con plena despertar sexual?
a una muchacha. Entonces, nosotras también tenemos que ser respetuosas, muy respetuosas, porque a veces por vanidad les seducimos, nos vamos nosotras, nietas de Santa Ana, y ellos se van a masturbar. Eso no se hace, y solo por nuestra vanidad, por sentir que les atraemos. Eso no puede ser. Les tenemos que respetar mucho más y tenemos que cuidar mucho más esa dimensión del interior de la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre se mueve por sus citadores externos, por la vista, y la mujer por el oído. Por eso una mujer, en un hombre que tenga sea dicharachero, se puede enamorar, aunque no sea tan guapo el hombre. O sea que el hombre a veces se le olvida esto, con el narcisismo, se le olvida esto, y el hombre se mueve más por sus citadores externos. Por eso, porque igual que tiene los genitales hacia afuera, la mujer tiene el útero hacia adentro. Y esa es nuestra complementariedad. Bueno, el caso es que por ese motivo el hombre es más vulnerable a satisfacerlo a través de la vista, más que la mujer. La mujer es más del chat y del tonteo, jiji jaja, y como este me hace más gracia, pero claro, como eso no está tan mal visto como la pornografía, pero que también tiene mucha responsabilidad. Solamente les diría que nuestro cuerpo está perfectamente hecho, que cuando orientamos al bien nuestras dimensiones, hay vida y hay alegría. Ahora, cuando el fin de nuestras vidas es obtener placer, lo que damos pie es al impulso del tánatos, de la muerte de la persona. Y entonces se llena de mala leche, se frustra, porque en el fondo empieza a reducirse su vida a obtener placer. Y ya lo demás solamente son objetos o personas que se observan y se atienden en función de la potencialidad del placer que me pueda proporcionar. O sea que fíjense que siendo una persona, un hijo de Dios, termina pues a la altura de los perritos y de los gatitos. Así que les animo a que aprendan, a que se informen, que estamos bombardeados de pornografía, estamos atacados, que por favor, que cuiden de la televisión, que miren los contenidos de los chavales, que no aprendan los adolescentes la sexualidad, que muchas veces tienen dudas de sí mismos a través de mirar cosas en internet. No puede ser, tienen ustedes que estar pendientes, porque ellos se van a exigir a sí mismos todas esas mentiras, porque en el fondo son manipulaciones para consumir y para ganar dinero, y claro, se piensan, ellos que están construyendo su identidad, se piensan que tiene que ser como ese que sale ahí en el vídeo, se miran y dicen, pues empiezan inseguros, un montón de conflictos, un montón de problemas, que luego van a traducir, que luego a lo mejor les vemos en casa y dicen, pero a este muchacho ¿qué le ha pasado? Si estaba contento y estaba alegre y un malestar y no sabemos de qué viene. Así que les animo a que se informen, a que estudien, a que miren, porque es muy importante lo que está en juego, que es el corazón de nuestros chavales, que se nos han metido por la parte de detrás. Así que, bueno, muchas gracias y perdón la falta de síntesis. Queda a su disposición, luego si, pues la presentación si para cosas que a lo mejor no ha dado tiempo a decir que también son interesantes.